Tras la noticia que teníamos esta mañana cerca del mediodía de que habrían habilitado el paso para que pase ese convoy de cisternas con gasolina y también con camiones con garrafas, nos llegaban informaciones que realmente nos alarmaban. Hablaban de heridos, hablaban de un fallecido. Hemos tratado de confirmar eso pasado el mediodía, pero en el transcurso de las horas la noticia fue mucho más desgarradora. Estamos en contacto con la señora Nadia Cruz, la defensora del pueblo. Muy buenas noches, bienvenida. No son buenas noticias realmente, pero queremos tratar de entender qué fue lo que ha pasado hoy en el lugar de Sencata. ¿Cómo está? Miriam, buenas noches. Sí, una vez más, tenemos luto en el pueblo boliviano. Lastimosamente, la idea que nos han señalado de darnos seguridad está generando una seguridad a costa de muertes, a costa de dolor en el pueblo boliviano. Hasta las 6 de la tarde ya se reportaban 3 personas que hubiesen perdido la vida: David Posto Cusi, de 31 años, Edwin Hamachi Paniagua, y una tercera persona que aún no ha sido identificada. Son ya más de 30 heridos que teníamos en el último reporte, que han ingresado a los hospitales del Kenco, del boliviano japonés y del boliviano holandés. También todavía se requiere apoyo o fortalecer el Centro de Salud Panorámica Segundo de Sencata como consecuencia de esta intervención, Miriam. Ahora, usted ya tiene información a causa de qué habrían fallecido, porque se ha hablado de balines, se ha hablado de balas, pero sí se dice concretamente que puede ser arma de fuego. ¿Qué información tiene usted, defensora? Preliminarmente que serían por arma de fuego. Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia. Yo entiendo que alrededor de esta hora posiblemente ya salgan, pero todavía no tenemos esa información. Ahora corresponde al Ministerio Público, y esta vez aquí es importante recalcar algo. El órgano judicial, el Ministerio Público no son dependientes del órgano ejecutivo. Deben tener en este caso la altura suficiente para poder esclarecer estos hechos. Nos ha sorprendido que muchas veces o en las últimas horas salgan en defensa de pericias penales miembros del órgano ejecutivo y no de la Fiscalía o no del IDIF. Entonces acá es importante que sea el IDIF, el Ministerio Público, quienes puedan generar certeza. Lo otro, la emisión de un decreto supremo de 4078, donde se pretende eximir de responsabilidad penal a Fuerzas Armadas o fuerzas de la policía, es totalmente ilegal, es inconstitucional. No hay ningún tribunal nacional e internacional que vaya a hacer valer ese decreto y que van a tener que ser sancionados penalmente. Como Defensoría del Pueblo estamos exigiendo que todos los casos, los 9 de Guayán y los 3 que hasta ahora se contabilizan en Sencata, y el resto de muertes que han ocurrido durante toda la etapa de conflictividad entre civiles o a consecuencia de las intervenciones policiales militares, y merezcan una sanción ejemplar por parte del Estado. Ahora bien, a propósito, con relación a lo que ha pasado el día de hoy, se dijo de que el cuerpo del primer fallecido estaban agarrando a los policías del lugar, que no permitían que los familiares se los lleven. Hay todavía los rumores o las denuncias por parte de la gente. La gente está muy alarmada, está en un estado de zozobra muy fuerte. Habían denuncias de que incluso los policías se hubiesen llevado algunos cuerpos, pero quedan en denuncias. Como les digo, la Defensoría del Pueblo lo único que puede reportar en este momento es que existe un estado de zozobra en el lugar, sí, que existe una situación de dolor y de alguna forma de bronca también por todo lo que ha pasado. Sí, sin duda, es lo menos que se puede sentir en la población, de que la Defensoría solamente ha podido evidenciar la existencia de 3 personas fallecidas, también lo podemos afirmar, y la existencia de personas heridas en 3 centros hospitalarios y un centro de salud en primer nivel. Eso podemos afirmarlo, el resto todavía quedan en denuncias. Muy bien, con relación a lo que usted acaba de decir, usted ha interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto del 4078. ¿Ante quiénes ha interpuesto este recurso, por favor, para que lo tomen en cuenta? Se ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional por el tema de vuelos. Hemos tenido que esperar hasta el día de hoy que pueda llegar nuestro recurso hasta la ciudad de Sucre. Ya esta tarde tiene el sello de recibido. Estamos esperando el tratamiento, el análisis que pueda realizar el tribunal. Evidentemente aquí tiene que considerar el Tribunal Constitucional que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Sistema Universal de Naciones Unidas en cuanto al ámbito de protección de derechos humanos ya ha señalado una opinión respecto a la vulneración de derechos que se
pretendería dejar con este decreto supremo. No olvidemos que este decreto, además de los derechos de acceso a la justicia a través del derecho al esclarecimiento de la verdad, el derecho que tienen las víctimas a acudir a un sistema que pueda generar esclarecimiento de hechos y una sanción, no está garantizado por la Constitución Política del Estado, por un lado. Por otro, que existen no solamente normas internacionales que protegen el tema del uso proporcional de la fuerza o que van a regular el uso proporcional de la fuerza, sino también hay protocolos específicos para aquello, y también la misma Comisión Interamericana como el Sistema de Naciones Unidas han señalado los límites que tendrían las Fuerzas Armadas para realizar una suerte de seguridad interna. Evidentemente eso no correspondería, entendemos que del 10 al 12 ante un amotinamiento policial pues era necesario, pero en ese momento, en la línea que señalaba la Presidenta del Estado de pacificar, en la línea de institucionalizar y en la línea de llamar un proceso electoral, corresponde en la línea de institucionalizar que las instituciones que tienen una tarea constitucional la cumplan y no sea necesario crear una suerte de fuerzas de tarea conjunta que lastimosamente que hace muchos años no veíamos en nuestro Estado. Ahora, Naciones Unidas ha señalado de que está muy alarmada con relación a la cantidad de muertos que ya hay en el país en una semana, y está diciendo que hay que esclarecer, que este gobierno tiene que esclarecer la causa de los muertos, y por qué está habiendo tanta cantidad de muertos. ¿Usted no está participando de las negociaciones de paz, o por lo menos para llegar a algún entendimiento con todas las partes en conflicto en este momento? ¿Por qué, defensora? Nosotros hemos hecho la nota oficial tanto a la Presidenta como al Ministro de Gobierno, presentando nuestros buenos oficios en la línea de pacificación. La Defensoría del Pueblo no ha sido convocada. De todas maneras, nosotros creemos que la Mesa de Diálogo Nacional es una buena instancia, es muy saludable. Aquí hay que agradecer a la Unión Europea y a las Naciones Unidas por posibilitar este espacio de diálogo. Sin embargo, la complejidad que está teniendo este conflicto tiene que también hacernos entender de que no solamente se necesita instalar una mesa de diálogo nacional, que es muy buena, es necesario instalar mesas de diálogo regionales o acercamientos regionales para poder escuchar a la población, sobre todo en una etapa donde muchas dirigencias han sido cambiadas, en una etapa donde muchos dirigentes no están dando la cara por un temor a la persecución que han señalado autoridades actuales del gobierno que podrían realizar. Entonces es necesario un proceso de acercamiento, es necesario también que el Estado en la línea de pacificación dé señales claras. Una tendría que ser desmilitarizar nuestro Estado, o sea, que ya no se encarguen de seguridad interna. El segundo tendría que ser la abrogación de ese decreto que pareciera permisible a un manto de impunidad o de restricción al acceso a la justicia que tienen las víctimas ante las pérdidas de vidas humanas o ante la afectación de su integridad. Y el tercero, definitivamente, es poder involucrar a otros actores. La Defensoría del Pueblo no necesariamente es un actor esencial, nosotros solamente podemos hacer el acercamiento, pero sí es necesario, dando las garantías suficientes de que se puedan bajar a los lugares de conflicto, se pueda hablar con la gente, se pueda hablar con las bases. En muchos casos nosotros hemos identificado que una parte esencial del conflicto es que no se cuenta con información clara. Por ejemplo, se lleva una mesa de diálogo nacional, pero los resultados o los avances que van teniendo esta mesa no están bajando en información hacia las bases que se encuentran movilizadas. El segundo, cada declaración donde se trata de criminalizar la protesta, donde se trata de estigmatizar a la gente que participa en la protesta, lo único que genera es una demanda adicional donde la gente está exigiendo respeto, donde la gente está exigiendo una suerte de igualdad de tratamiento en lo que pasaba en las semanas anteriores de lo que está pasando ahora, en su contexto natural, en la óptica de cómo ellos ven el conflicto. Entonces es necesario este acercamiento. Como Defensoría del Pueblo, poner en conocimiento de que ha sido muy complejo para nosotros encontrar actores para poder entrar a un diálogo en el Alto. Y el día de ayer habíamos iniciado algunos acercamientos y el día de hoy tuvimos una reunión con parte de estas dirigencias. Antes de conocer este hecho lamentable de la intervención policial militar que ha traído muertos, ya lo habíamos iniciado. Lastimosamente, este acto ha generado que nos vayamos a foja cero. A ver, ahora veremos. Estamos volviendo a ingresar. Nosotros, sí, dígame. Nosotros tenemos personal movilizado
estado en los centros de salud del Alto, cercanos a Sencata, y ahora estamos viendo la posibilidad de entrar hasta el lugar para hablar con la población y tratar también un poco de calmar a la gente, pero ahí es necesario también que las autoridades estatales puedan deponer estas actitudes de violencia estatal. Gracias por su palabra, defensora. Gracias y buenas noches. A usted Miriam, y toda mi solidaridad con las familias, con las esposas.